Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señor Martín, saludarle y agradecerle su comparecencia en esta comisión. Yo le voy a hacer unas cuantas preguntas un poco para intentar contextualizar la situación. Y en primer lugar, la pregunta es, ustedes se dedicaban a la logística, pero el que compraba las mascarillas en China era directamente el Servicio Canario de Salud o eran empresas, determinadas empresas, a las que luego ustedes hacían el transporte de esa mercancía que adquirían para luego, o sea, en nombre o por contratación del Servicio Canario de Salud. Sí, había al principio el propio Servicio Canario de Salud empieza a comprar mascarillas de forma por parte de ellos, ¿no? Porque podían, pero viendo que la imposibilidad, sobre todo de no tener técnicos cualificados de búsqueda de ese material internacional, empiezan a ir a las empresas privadas a intentar también, que las hay en Canarias, porque en Canarias también existen, está ACJ, hay muchas que se dedican de toda la vida a suministrar al Servicio Canario de Salud, que son clientes nuestros también, y entonces se empieza a combinar. Ahí realmente lo que se produce es, oye, que venga de donde sea, pero lo antes posible y mientras más gente mejor. Entonces el Gobierno de Canarias, el Servicio Canario de Salud, trabajaba de forma independiente buscando mascarillas y el resto de empresarios que se dedicaban a eso también. Cierto es que aún dedicándote a eso era complicado encontrarlas, con lo cual si te llamaba alguien diciéndote, oye, que tengo mascarillas o conozco a alguien que vende mascarillas, pues se le escuchaba. ¿Vale? Pero te digo que nosotros realmente lo que hacíamos era, a nosotros nos llamaban, hay no sé cuántas mascarillas o batas o lo que sea en Shenzhen y traerlas lo antes posible, independientemente de quién era el propietario. Es que yo no miraba de quién era la mascarilla, lo que veía era documentación que estuviera en regla, porque date cuenta que también las propias normativas regulatorias iban cambiando semanalmente y entonces había que comprobar antes de que saliera de que la mercancía estaba en orden. Muchas veces teníamos que volver a reempaquetar o volver a cambiar incluso pegatinas o etiquetas porque no estaban bien reguladas y se echaba para atrás, ¿no? Entonces digo, la respuesta sería los dos, Servicio Canario de Salud y privados, los dos. Bueno, y la pregunta también sería, ¿y cuál era el contexto internacional? Porque ha dicho que de donde trae, o sea, vamos, es comercio internacional, no trajo nada que viniera de península. Y la pregunta era, ¿cuál era el contexto internacional en aquellos momentos? Vamos, concretamente, la situación de ese contexto del comercio internacional en aquellos momentos. Era un bazar chino, ¿no? Aquel momento era llamar por teléfono. Nosotros teníamos contactos, tenemos nuestros corresponsales ahí en China y lo que hacíamos era, a lo mejor a veces había que pagar más, porque evidentemente todo era cuestión de dinero, de que quien pusiera más, sobre todo los americanos en aquel momento, nos hicieron la vida imposible porque tenían mucho más dinero que nosotros y automáticamente cogían un avión y lo duplicaban y pues podíamos o no podíamos. Lo que pasa es que hubo una cooperación muy importante bajo varias comunidades que lo que hicimos fue ponernos de acuerdo para comprar aviones en conjunto. Es decir, el gobierno catalán cogía la mitad del avión, el gobierno balear cogía un 25% y nosotros cogíamos otro 25% y hacíamos fuerza de que ya éramos 3 comunidades las que podíamos traer, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer un corredor, que lo llamábamos así, un corredor donde el avión, según llegaba a Barcelona, volvía otra vez a salir y ese avión ya lo teníamos fletado de antemano para que no nos lo quitara nadie. Entonces lo que hicimos fue pagar de antemano y luego, según lo que cada uno conseguía, porque a lo mejor el gobierno canario conseguía 200.000 mascarillas y el catalán 500.000, pero en el siguiente vuelo era al revés. La gente de... Entonces ahí nos íbamos poniendo de acuerdo cada uno de los fletadores en, oye, ¿qué espacio voy a pagar yo y qué espacio va a pagar el tuyo? Y con mucho cuidado, porque cuando llegaba en los primeros envíos, por ejemplo, el avión llegaba a Barcelona y el gobierno catalán requisaba la mercancía independientemente de los pactos que teníamos. Es decir, teníamos que ir rápido al aeropuerto a recoger nuestra mercancía, meter camiones para llevarlos a Madrid y fletar aviones en Madrid solo para el gobierno de Canarias. Y durante todo ese tiempo, tanto los funcionarios como los políticos que estaban en aquel momento, llamando continuamente
para, oye, ¿cómo va, cómo va, cómo va, cómo va? Y los hospitales llamando también, oye, por favor, dime que va a venir, dime que va a venir. Con lo cual, era muy complicado y las decisiones se tomaban de noche. Date cuenta que China trabaja a otra diferencia. Nosotros trabajábamos básicamente 24 horas para que los aviones estuviesen en tiempo y forma. O sea que, en definitiva, los aviones venían cargados desde China, vamos a decir, con toda la mercancía, y no llegaban directamente a Canarias, sino llegaban a Península, donde bueno, allí quedaba pues la parte de la mercancía que había comprado pues el gobierno catalán y después y de ahí es donde salía la mercancía para Canarias, la parte de la mercancía que correspondía a Canarias. Es que recuerdo además en el Senado oí algún diputado de Vox que no había diferencia ni mayor problema en volar a Península, o sea, de China a Península, que volar a Canarias. ¿Usted entiende que eso es así o no? Sí, ahora sí. Canarias solamente pudimos hacer un vuelo, que fue el que hizo One Airways. El primero tuvo muchos problemas, no en el primero en el avión, pero después tuvo muchos problemas con la mercancía y ahí fue el primer avión que nosotros, o sea, la ayuda nuestra fue en trabajar con esa mercancía para nacionalizarla desde origen y colocarla para que pudiera volar. O sea, que no tanto fue el avión, que fue complicado que lo trajeran, pero vino, sino que la mercancía, el problema era que la mercancía llevaba 15 días en el aeropuerto y no lo dejaban sacar. Pero no lo dejaban sacar. Algún día, tomándonos un café, enseñaré las fotos de la terminal de carga de Shanghai, donde era imposible ver qué mercancía era la tuya. O sea, había tal cantidad de mercancía que cuando tú le decías al funcionario chino, mis pales, le decían, o sea, imposible. O sea, coge lo que sea. O sea, al final, cuando llegaba a Barcelona, la gente nuestra lo que hacía era ir corriendo a coger nuestra mercancía que veníamos, nosotros le decíamos a los chinos que etiquetaran con una pegatina de la bandera canaria para saber rápidamente cuáles eran las nuestras, porque no te podías poner a leer mercancía china. Entonces, cada uno buscábamos nuestras formas de ser más rápidos que el de al lado. O sea, Entonces entiendo que sí que había más problemas de traer mercancía, o sea, de volar de China a Canarias directamente, o en cualquier caso de China a la península, que de la península a Canarias. Sí que había más problemas, ¿no? Con el traslado de la mercancía. Primero para encontrar la mercancía que te tocaba. no, lo más complicado era de China a España, por supuesto, era lo más complicado, y luego de Madrid a Canarias no habían vuelos. O sea, había que contratarlo porque no había nada. Y Armas venía cuando venía. Así que yo te diría que las dos eran complicadas. ¿Y qué dificultades vio usted o existía en aquel momento para abastecer a la sanidad canaria de ese material de protección que se necesitaba, tanto para los profesionales sanitarios como para incluso los pacientes ingresados? Me refiero en aquello que adquiría directamente el Servicio Canario de Salud, porque si no ya era a empresas a los que ustedes le hacían la logística, pero ¿qué problemas habían encontrado? Los distintos ponentes, comparecientes que han pasado, bueno, pues con el problema de incluso eso, de que te la vendían y cuando la recogías a los 2 minutos ya se la habían vendido a otro. ¿Eso usted lo vivió? Sí, uno de los casos, por ejemplo, un avión que venía directamente, se supone, tenía que parar en Turquía, paró en un país, no recuerdo ahora, Kazajistán o no sé qué, y nos pidió el gobierno, o en aquel momento, que si queríamos sacar el avión teníamos que pagar un sobrecoste por sacarlo, o se lo llevaban. Entonces, hasta ese punto no tenías, incluso el avión volando, no estábamos seguros de que fuera a llegar. O sea, hasta ese punto era la incertidumbre. O Y sea, a partir de ahí, imagínate cualquier cosa. O sea, todo era intentar sacarlo lo antes posible y las consignas eran, oye, lo importante es que llegue, haz lo que tengas que hacer. ¿Vale? y la normativa de comercio internacional en aquel momento, primero se cumplía, pregunta primera, se cumplía, y segundo, cómo era cambiante, era razonable o no. Sí, no, la Bueno, normativa a nuestra ver, de transporte no cambia. Eso, la ley es la ley y la seguridad aérea es la que es. Lo que sí cambiaba eran
la parte científica, la parte médica, es decir, eso sí que cambiaba. A lo mejor una mascarilla podía valer cuando la comprabas y cuando ya la tenías comprada, te decía el gobierno no el gobierno de Canarias, sino el gobierno central, decía que esa mascarilla no cumplía con la normativa y se quedaba atrás, y a lo mejor había gente que había perdido ese dinero porque no cumplía. O sea, pero ese es el trabajo de ellos, ¿no? El trabajo de la gente que compra mascarillas es estar seguro de que está comprando lo que tiene que comprar. Y el mío es de que huele. O sea, yo lo que hago es comprobar con sanidad, sobre todo, que la mercancía que estoy trayendo no va a tener problemas al llegar. De hecho, también lo tengo que decir, o sea, Sanidad Canaria, el PIF y toda la normativa, toda la gente de aduanas y demás, 24 horas, a cualquier hora te lo llamaba un fin de semana, cogían el teléfono y ayudaban. La imagen que tengo yo de aquel momento es de unidad, tanto de la parte pública como la parte empresarial, en que llegase lo antes posible. Hablo de los primeros meses de la pandemia, siempre, hasta durante el 2020. Una vez que ya en el 2021 yo ya hago menos falta, porque ya se abre el mercado, y bueno, trabajo con los clientes míos habituales, ¿no? Pero al Y principio era así. la mercancía que le contrataron para el transporte, sea directamente del Servicio Canario de Salud o sean de empresas que contrató el Servicio Canario de Salud y que usted les llevaba la logística, en términos generales llegaron en tiempo y forma a Canarias y al Servicio Canario de Salud, que era quien las tenía que utilizar y distribuir. Sí, sí, bueno, siempre había veces que venía un poco más tarde de donde que tenía que venir, venía bien, o sea, hubo de todo, pero básicamente yo creo que hicimos un buen trabajo. Llegaba, nosotros una vez que llegaba a Canarias se lo entregábamos en los almacenes del Servicio Canario de Salud, y a partir de ahí ellos distribuían a los centros en función de las necesidades. Nosotros lo que hacíamos era básicamente entregar a granel, ¿no? O sea, pales y pales de mercancía clasificados, pero Bien. no sabemos exactamente. Y ya, por último, el pago del Servicio Canario de Salud a la empresa de logística, porque entiendo que cuando o sea, había formas que le contrataba directamente el Servicio Canario de Salud y les pagaba el Servicio Canario de Salud, y en otras, que era mercancía que también iba al Servicio Canario de Salud, pero contratadas por otras empresas, en esa quien les pagaría serían las empresas, no el Servicio Canario de Salud directamente. Pero bueno, en el pago, perdón, en el pago por parte del Servicio de Carga de Salud, aquella que mercancía que contrataba o que compró directamente, el abono de las facturas que la hacían ya dijo que no le habían adelantado dinero, pero bueno, se les pagó, supongo que tras la recepción y la verificación de la mercancía, y se pagó de una forma ágil o tardaron tiempo, o sea, cómo fue el pago de esa mercancía, perdón, de ese servicio. Sí, los primeros servicios se pagaron rápido, te hablo de semanas, a lo mejor 15 días, 20 días me pagaban, porque había que subir las facturas al FASE, el FASE luego tenía que comprobar también el Incoterm de esa mercancía, es decir, quién pagaba, como bien estabas diciendo ahora, quién paga. Pues esto lo paga el gobierno de Canarias, el gobierno, esto lo paga. Nosotros nos equivocábamos a veces porque nosotros facturábamos y nos devolvían las facturas por culpa nuestra, porque, oye, esta parte la paga el gobierno, pero esta parte la paga esta gente, rehaz las facturas. Nosotros sí teníamos un control exhaustivo de las facturas, nos pagaron. Ya después de las 3, 4 primeras semanas, después del primer mes, ya empezaron a pagar mal y pagaban incluso hasta 4 meses después, y ahí fue donde nos veíamos con el problema de la financiación, porque tardaron en pagarnos, pero porque estaban colapsados. Es decir, no era porque yo no quisiera, sino el Servicio Canario de Salud estaba colapsado. En aquel momento había gente trabajando también en ERE, en ERTE, y había gente trabajando desde casa, y no era fácil la comunicación. Es decir, yo puedo mandar un correo, pero la persona, el funcionario que está solo, o sea, no era fácil, ¿vale? Pero sí, al principio bien y después mal, pero bueno. Pero en No cualquier me caso, pagaron todas las facturas, pero también hay que decirlo, ¿eh? A mí hay 50.000 euros que no me pagaron nunca porque no había forma ellos no podían comprobar toda la documentación y me la echaron para atrás, es decir, o sea que te digo que conmigo la verdad que fueron bastante o sea que rigurosos.
Pero, o sea, que pero lo que me está diciendo es que hay 50.000 euros que usted pasó factura y que nunca cobró por... No porque no me llamaron, sino que la rechazaron, porque no Ya, había ya, ya. comprobante. Pues nada más, muchas gracias, insisto, señor Martín, por su comparecencia y por lo que ha aportado a las preguntas, bueno, a las que le he hecho yo en particular y a las que supongo que le harán el resto de los diputados. Muchas gracias.